Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Podemos distinguir dos aspectos en la fundamentación que da Francisco a la vocación bautismal a la misión. Uno es propiamente teológico y es el que más aparece, pero hay también insinuaciones de una fundamentación antropológica y cultural. A estos dos aspectos me parece conveniente añadir lo que se dice en la exhortación acerca de los medios y las formas de la evangelización llevada adelante por los bautizados. En los distintos lugares de la exhortación, el fundamento teológico de la misión evangelizadora de todo bautizado se expresa de diversa manera. Dos son las principales y tienen que ver respectivamente con el Espíritu y con Jesús. Francisco retoma ciertas afirmaciones del concilio que recuperan la valoración teológica del conjunto de los fieles, que se había oscurecido en los siglos anteriores. Esta valoración se basa en la acción del Espíritu en cada bautizado. Y leemos en el numeral 119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción, que lo hace infalible. Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión. El Espíritu hace al pueblo de Dios infalible al creer. El peso que se dio a la infalibilidad del Papa al enseñar, proclamada como dogma de fe en 1870 durante el Concilio Vaticano I, hizo que esta otra infalibilidad, la del pueblo de Dios en su conjunto, quedara en la sombra. A esto se suma que el pueblo de Dios no tiene cauces propios de expresión como sí los tiene el Papa. De modo que el problema no radica solo en que puede suceder que el pueblo de Dios no encuentre palabras para explicar su fe o no tenga el instrumental adecuado para expresarlas. Estas expresiones a veces pueden no ser precisas, como bien señala el Papa. Como el pueblo de Dios no tiene cauces institucionales para expresar su fe, muchos pueden pensar, y de buena fe, que la fe infalible del pueblo de Dios está expresada en la enseñanza del Papa y los obispos, lo que les permite desentenderse de la infalibilidad del pueblo de Dios al creer. Pero eso significa privar a la Iglesia de una riqueza inmensa y absolutamente necesaria, porque se trata de discernir lo que viene realmente de Dios. La enseñanza del Papa y los obispos no hace superflua la connaturalidad, la fe del pueblo de Dios con las realidades divinas, ni su sabiduría que brota de su instinto de la fe. A esta riqueza que aporta a toda la Iglesia el sentido de fe de los fieles apuntan algunas afirmaciones de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la revelación. Afirma, por ejemplo, que la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes
que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. En este texto, el numeral 8 de la Dei Verbum, se dice que la tradición crece y progresa en la Iglesia, por un lado, gracias a la contemplación y el estudio de los creyentes, y por otro, mediante el anuncio que hace el episcopado, con lo que se reconoce que sus aportes son diferentes y complementarios. En la amplia sección sobre los pobres, Francisco vuelve sobre el valor del sensum fidei, o el valor y el sentido de la fe del pueblo de Dios, aunque restringido en cierto modo al sentido de la fe de los pobres, pero ampliado a su vez por lo propio de su experiencia de fe, como veremos más adelante. Amén.